Así que vas de nuevo para el centro penal, en Apanteo, ¿estás? Vas de nuevo para ahí. ¿Qué? No, esse daí papo, aprendeu? ¿Qué? ¿Qué quiere? No, Roberto. Roberto. Não é quem, cabrão? Eso. Papi, papi. Che, cabrón. ¿Qué onda, po? Hola. Mira, por lo menos ya es un clavo menos. Ya es menos los años que hago. Tu madre, eu vou estar hablando bien. ¿Te va a morder? Una mordidita. No que repara una mordidita. El Salvador tiene casos increíblemente turbios y sobre todo tristes. Desde la Mara Salvatrucha hasta la caza de inocentes y maleantes por igual de parte del presidente Nayib. El día de hoy, yo y mi buen amigo salvadoreño, Carurosu, hablaremos no solo del lado oscuro más conocido de este país, sino también de casos escondidos extremadamente perturbadores. Chalchuapa. El monstruo de Chalchuapa. En Chalchuapa, El Salvador, Hugo Ernesto Osorio Chávez fue policía durante varios años. Su carrera terminó abruptamente cuando fue expulsado por acusaciones de abuso. Nadie podría imaginar que detrás de una vida aparentemente común se escondía un monstruo. Entre 2020 y 2021, Osorio comenzó a contactar mujeres jóvenes, muchas en situación vulnerable, migrantes o en busca de una oportunidad. Usaba redes sociales, mensajes y falsas promesas, trabajo seguro, ayuda para migrar y citas amorosas. Su casa se volvió una trampa mortal. Los vecinos comenzaron a escuchar gritos desgarradores que pedían ayuda. Algunos no los escuchaban directamente, pero sus perros ladraban y rasgaban puertas, alertando sobre todo lo que ocurría adentro. Una noche, un testigo vio una escena aterradora. Una joven corría por un jardín, perseguida por un hombre con una barra de metal en la mano. Cuando la alcanzó, la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente y la arrastró hacia su casa. Ante esta escena de película de terror, el testigo llamó a la policía. La respuesta fue tardía. Los agentes llegaron más de media hora después, encontraron sangre fresca en la puerta. Al entrar hallaron dos cuerpos sin vida con golpes contundentes en la cabeza. Pero lo peor aún estaba por descubrirse. En el patio de la vivienda encontraron fosas clandestinas con al menos 14 cuerpos, en su mayoría de mujeres jóvenes, algunas desaparecidas meses atrás. Los forenses quedaron impactados. Los restos mostraban signos claros de violencia y maltrato, y en avanzado estado de descomposición. Entre ellos había cuerpos de menores de edad y hasta de infantes pequeños. La noticia causó horror y conmoción en todo el país. Osorio fue encontrado intentando simular su fallecimiento cortándose las muñecas. Fue detenido y confesó sus crímenes, revelando que no actuaba solo. Señaló al menos 9 cómplices que colaboraban en traer víctimas, cavar fosas y mantener el silencio. Las investigaciones evidenciaron graves fallas en el sistema de justicia y policía local. Muchas familias habían reportado desapariciones, pero sus denuncias no recibieron la atención debida. Se sospecha que la complicidad o negligencia de las autoridades permitió que esta red criminal operara durante tanto tiempo. Usualmente, Osorio usaba engaños para captar a sus víctimas, prometiendo ayuda para emigrar a Estados Unidos a cambio de dinero. Incluso llegó a engañar a una familia entera, ofreciendo pasar a su hijo a cambio de una suma que no podían cubrir, lo que terminó en tragedia. Entre las pertenencias del sospechoso se encontraron objetos personales de algunas víctimas, como pintalabios, zapatos, tarjetas y demás cosas que guardaba como trofeos. El caso sigue en investigación, con la esperanza de identificar más cuerpos y llevar a la justicia a todos los implicados. Hugo Ernesto Osorio Chávez fue condenado a 70 años de prisión, pero la herida que dejó en Chalchuapa sigue abierta, mientras familiares desesperados siguen buscando respuestas. San Juan Opico, 2016.
El 3 de marzo de 2016, en una carretera rural cercana a San Juan Opico, 11 trabajadores comenzaron su jornada como cualquier otra mañana. Algunos se dedicaban a instalar postes eléctricos y otros eran jornaleros que simplemente pasaban por la zona. Sin previo aviso, un grupo armado interceptó el vehículo en el que se desplazaban. Los hombres fueron obligados a descender, fueron atados y llevados hacia un área alejada del camino. La violencia fue inmediata y sobre todo, desmedida. Todo indicaba que se trataba de un ataque coordinado, aunque la brutalidad con la que actuaron dejó abierta la posibilidad de que también hubiera sido algo impulsivo. Uno de los atacantes, según se supo más tarde, grabó parte del crimen como si se tratara de una exhibición macabra. Los 11 trabajadores, indefensos y sin vínculo alguno con el crimen organizado, fueron privados de su vida de la forma más atroz que te puedas imaginar. Para cuando los criminales fuesen detenidos e interrogados sobre el motivo que tuvieron para haberle quitado la vida a personas inocentes de camino a su trabajo, solo respondieron avergonzados que no eran a quienes ellos estaban buscando y que, burdamente, se habían equivocado de personas. Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas al canal, donde podrás ver más temas como este. También échale un ojo a mi canal secundario, donde publico mis reacciones. Y si quieres preguntarme algo, puedes verme en vivo en la plataforma morada. También no te olvides de dejar un like si te gustó y comentar qué te va pareciendo el video. Las enfermeras de Soyapango. Iris Noemí Martínez Ruiz y Verónica Lizeth Platero eran dos jóvenes de Soyapango que compartían mucho más que una amistad. Estudiaban enfermería juntas y vivían en la misma casa. Sin embargo, entre ellas guardaban un secreto que las pondría en grave peligro. Cada una mantenía una relación amorosa con miembros de pandillas rivales. Iris estaba involucrada con un joven de la 18 Sureños, mientras que Verónica salía con alguien de la MS-13. Esta situación era un riesgo enorme en un país marcado por la violencia y las disputas territoriales entre pandillas. Tras una fuerte discusión, Iris decidió contarle a su pareja que Verónica estaba con un miembro de la banda enemiga. Esa traición fue tomada como algo imperdonable. El 29 de octubre del 2012, cuando ambas se dirigían a su práctica en el Hospital San Bartolo, fueron interceptadas por varios hombres que se la llevaron a una casa abandonada en la colonia Panamá, en Soyapango. Allí, Iris fue golpeada brutalmente en la cabeza y mientras Verónica fue obligada a presenciar la escena. Poco después, también le arrebataron la vida. Los cuerpos de las jóvenes fueron enterrados en secreto y permanecieron ocultos durante meses. Fue hasta febrero del 2013 que fueron encontrados cerca del Puente Las Mulas en Ciudad Delgado. A pesar de la gravedad del caso, los sospechosos capturados fueron liberados por falta de pruebas y el único testigo se negó a declarar por miedo a represalias. Así, el caso quedó en impunidad. Julia, la bruja. Julia Esmeralda vivía en una pequeña casa con sus 3 hijos y su novio José Giovanni. La pareja tenía constantes conflictos debido a las prácticas de Julia, quien estaba profundamente inmersa en magia negra y brujería. En las paredes de su hogar habían imágenes y símbolos dedicados a San Simón, figura central en ciertas creencias esotéricas y del culto popular que Julia veneraba con fervor. José Giovanni jamás estuvo de acuerdo con esas prácticas y la convivencia se volvió cada vez más tensa. Julia se quejaba de que no tenía un espacio propio para realizar sus rituales, lo que provocaba constantes discusiones. Temiendo por la salud espiritual y física de su familia, José decidió buscar ayuda externa. Convocó a un pastor y a otras personas para que le ayudaran a sacar las imágenes y objetos relacionados con el culto a San Simón. El 17 de noviembre, bajo la supervisión del pastor, quemaron las figuras y elementos de la casa en un ritual para, entre comillas, limpiar el ambiente, pero lo que pareció un intento de paz solo aumentó la tensión. A las 4 de la madrugada del día siguiente, José fue despertado por gritos desgarradores. Corrió a la habitación y encontró una escena desgarradora. Su hija, de apenas 6 años, estaba en los brazos de Julia, cubierta de sangre y con una profunda herida en el cuello. La pequeña ya no respiraba. Los otros 2 hijos de Julia también habían sido atacados, pero sobrevivieron gracias a los gritos que alertaron a los vecinos y familiares. Entre ellos, el tío de José Giovanni, que llegó rápidamente y logró
someter a Julia, evitando que continuara con la violencia. Julia fue detenida inmediatamente y sus hijos llevados al hospital para recibir atención. A pesar de los esfuerzos médicos, la pequeña falleció debido a la gravedad de la herida. Lo más perturbador del caso no fue solo el crimen, sino la motivación detrás. La obsesión de Julia con la magia negra que la llevó a cometer un acto terrible contra su propia familia. Los vecinos y conocidos hablaban de ella como alguien cada vez más aislada y consumida por creencias oscuras que terminaron por alterar su salud mental y emocional. El juicio posterior reveló detalles escalofriantes sobre los rituales que Julia realizaba en su casa y sobre cómo su relación con José se deterioró debido a la influencia de esos cultos. Algunos testimonios incluso mencionan que Julia afirmaba estar poseída y que sus actos estaban guiados por fuerzas malignas que no podía controlar. Al final fue condenado a 60 años de prisión. Bessie y Claudia. Las hermanas Bessie y Claudia eran jóvenes de 18 y 20 años que vivían en El Salvador. Una noche estaban afuera de su casa cuando dos jóvenes se les acercaron. Bessie comenzó a hablar con uno de ellos, mientras Claudia conversaba con el otro a unos metros. Su madre llegó del trabajo y al ver la escena les gritó advirtiéndoles que no deberían estar hablando con pandilleros. Sin embargo, las chicas ignoraron la advertencia y siguieron conversando. La madre les insistió que entraran a la casa para evitar problemas, pero cuando regresó un rato después, sus hijas ya no estaban. Desesperada, salió a buscarlas junto a una amiga, pero nadie sabía nada de ellas. Al día siguiente, la tragedia se hizo evidente. En el estacionamiento de una estación de policía cercana, encontraron dos bolsas con cabezas humanas. Eran las de Bessie y Claudia. Poco después, los cuerpos completos de las hermanas fueron hallados entre unos matorrales cerca del lugar donde habían dejado las cabezas. Las investigaciones apuntan a que posiblemente las chicas tenían relaciones cercanas con las autoridades o un bando rival a la par que con la pandilla. Este doble vínculo fue visto como una traición dentro del ambiente violento en que vivían, y probablemente fue la causa de su cruel destino. Aunque hubieron detenidos, ninguno llegó a la condena, convirtiéndose en otro caso de impunidad. La tragedia de Acelguate. Acelguate, una zona cercana a San Salvador, era una región principalmente rural y humilde. En esa época, las condiciones de vida ya eran precarias, con falta de infraestructura y servicios básicos. Todo comenzó cuando una represalia cercana sufrió un colapso inesperado. El agua contenida, que hasta entonces se mantenía bajo control, se desbordó con fuerza descomunal. Un torrente arrasó con todo a su paso. Casas, cultivos y caminos quedaron destruidos en cuestión de minutos. Las familias que habitaban la zona no tuvieron tiempo para reaccionar. Muchos fueron arrastrados por la corriente, mientras que otros quedaron atrapados bajo los escombros y el lodo. El impacto fue devastador y la comunidad se enfrentó a la pérdida masiva de seres queridos y pertenencias. La respuesta gubernamental fue limitada, dada la falta de recursos y la infraestructura necesaria para atender una emergencia de tal magnitud. Los sobrevivientes tuvieron que valerse por sí mismos para reconstruir sus vidas, enfrentando la pobreza y la incertidumbre. Mario Belloso. El 5 de julio de 2006, en medio de una protesta frente a la Universidad de El Salvador contra el alza del pasaje, un hombre de apariencia civil se mezcló entre los manifestantes. Llevaba un fusil M16 escondido bajo la ropa. Esperó el momento preciso y, cuando los agentes de la unidad de mantenimiento del orden avanzaron para dispersar a la multitud, él levantó su herramienta de fuego y disparó. 2 policías fallecieron en el acto. Varios más resultaron heridos. Las cámaras de los noticieros captaron el momento exacto del ataque. Hubo un tirador con el rostro serio, en postura de combate, disparando desde una esquina del campus universitario. Su nombre era Mario Belloso. Durante casi un año, Belloso desapareció. Se ocultó en casas abandonadas, fingió ser indigente y hasta vivió un tiempo en las alcantarillas de San Salvador. Lo buscaban por distintos crímenes terribles. Su rostro estaba en todos los medios. Finalmente fue capturado el 2 de julio de 2007. En el juicio nunca negó lo que había hecho. Para él, el ataque fue una forma de resistencia contra la represión del Estado. No mostró ningún remordimiento y fue condenado a 35 años de cárcel, solo para que luego su sentencia se ampliara a 56, al determinarse que el acto había sido planeado con antelación. Belloso había sido miembro de la Brigada El Limón, un grupo radical vinculado a los sectores de FMLN.
Su acción marcó un punto de ruptura en la política salvadoreña posguerra. No era solo una protesta, era un asesinato ejecutado con una herramienta de fuego con uso exclusivo para la milicia en plena capital. Desde prisión, años más tarde, su nombre volvió a aparecer en investigaciones que lo vinculaban con estructuras de pandillas y negociaciones internas durante la llamada tregua, convirtiéndose en una figura influyente dentro de la prisión. Sampul, 1980. Fue en mayo de 1980 cuando el río Sampul, en la frontera entre El Salvador y Honduras, se tiñó de tragedia. Lo que comenzó como un intento de escape de cientos de campesinos que huían de la violencia en sus comunidades, terminó convertida en una de las matanzas más crueles de la historia salvadoreña. Varias familias completas, madres con hijos en brazos, ancianos con pasos lentos, adolescentes asustados, todos se desplazaban por las montañas de Chalatenango con la esperanza de cruzar la frontera hacia Honduras. Sabían que si se quedaban les esperaba algo peor. En sus pueblos corrían rumores de operativos militares que no hacían distinción entre civiles y combatientes. Al llegar al río Sampul creyeron que lo peor había pasado, pero al otro lado los esperaba una siniestra sorpresa: soldados hondureños armados apuntándoles sin permitir el cruce. Desde atrás, las fuerzas salvadoreñas, incluyendo tropas regulares y elementos paramilitares, cerraban el paso con rapidez. La trampa estaba completa. Los civiles estaban rodeados. Así fue como comenzó el horror. Desde los árboles disparaban ráfagas indiscriminadas. Muchos corrieron, otros se tiraron al suelo con la esperanza de que los perdonaran. Algunos intentaron gritar que eran campesinos, que no estaban involucrados en la guerra, pero fueron acallados con violencia. Los disparos no fueron el único método. Los militares arrojaban explosivos entre la maleza para hacer salir a quienes se escondían. Se prendió fuego a zonas de vegetación densa, atrapando a infantes entre llamas. A quienes eran capturados se les daba un trato cruel: golpes, amenazas, insultos y finalmente la eliminación. Supervivientes narraron que muchos cuerpos fueron arrojados directamente al río. Algunos todavía se movían. El agua los arrastró río abajo como si se trataran de escombros. Otras personas fueron simplemente abandonadas entre las piedras, sin rastro, sin nombre, sin entierro. Hubo relatos de soldados que se burlaban de los lamentos, que pisoteaban pertenencias y que se reían mientras ejecutaban a quienes suplicaban clemencia. Se calcula que entre 300 y 600 personas fueron privadas de la vida aquel día: madres que vieron caer a sus hijos, abuelos que no lograron correr, bebés que nunca entendieron siquiera lo que sucedía. Las aldeas de Chalatenango quedaron vacías, desoladas. El río Sampul, antaño un lugar de pesca y juegos, se convirtió en símbolo de silencio y espanto. Por años lo ocurrido fue negado por las autoridades. Nadie se responsabilizó. Las familias sobrevivientes callaron, muchas por miedo y otras por el dolor imposible de poner lo que sucedió en palabras. Bombardeo, tierra arrasada. En el contexto de la Guerra Civil Salvadoreña, durante los años 80 se llevaron a cabo operaciones militares de gran impacto en las zonas rurales del país. Entre las más devastadoras estuvo el bombardeo conocido como Tierra Arrasada, que afectó principalmente a las comunidades de Tenango y Guadalupe. Estas localidades, situadas en áreas montañosas y remotas, fueron consideradas sospechosas por el ejército de albergar o apoyar a grupos guerrilleros. La estrategia militar buscaba eliminar cualquier refugio o base que pudiera favorecer a la insurgencia, sin importar el costo humano o social. En medio de esta campaña, las Fuerzas Armadas lanzaron ataques aéreos intensos sobre la población. Explosiones arrasaron viviendas, cultivos y caminos, dejando a la comunidad en ruinas. Muchas familias tuvieron que huir despavoridas, perdiendo todo lo que poseían y quedando atrapadas entre el fuego cruzado y la indiferencia de las autoridades. Los relatos de sobrevivientes hablan de un ambiente de terror constante. No solo fueron los bombardeos, las incursiones posteriores incluyeron saqueos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. La población civil quedó abandonada en una situación de vulnerabilidad extrema, enfrentando hambre, enfermedad y desplazamiento. El exterminio Nahua. En enero de 1932, el occidente de El Salvador fue testigo de uno de los episodios más oscuros y dolorosos de su historia. Una matanza dirigida contra comunidades indígenas y campesinas, conocido hoy como el exterminio Nahua. Todo comenzó con un levantamiento popular en los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán y La Libertad.
Las causas eran múltiples: pobreza extrema, injusticias laborales en las fincas cafeteleras, represión política y la exclusión total de los pueblos originarios. El movimiento liderado por campesinos organizados contó con la simpatía de muchos indígenas nahuas, quienes esperaban recuperar sus tierras y derechos ancestrales arrebatados por los poderosos. La respuesta del régimen militar fue brutal y rápida. Con el pretexto de sofocar una rebelión comunista, las fuerzas armadas y cuerpos paramilitares iniciaron una, entre comillas, limpieza. Esto, como no, en las zonas nahuas donde más exigían derechos. No se hicieron distinciones. Si alguien vestía ropas tradicionales, hablaba en lengua indígena o simplemente vivía en la zona rural, era considerado sospechoso. A lo largo de días enteros, comunidades fueron arrasadas. Testigos contaron cómo soldados entraban a los caseríos sin previo aviso, sacaban a la gente de sus casas y los reunían en las plazas, quebradas o ríos. Algunos fueron ejecutados en grupo, otros en solitario. No se escuchaban juicios ni advertencias, solo gritos y disparos. Ancianos, mujeres, infantes, nadie fue perdonado. Incluso hubieron relatos de cuerpos arrojados a barrancos o enterrados en fosas comunes improvisadas. Se estima que entre 10.000 y 30.000 personas perdieron la vida en cuestión de días, aunque el número exacto sigue siendo incierto debido al silencio y al encubrimiento estatal posterior. Durante décadas lo ocurrido fue un tabú. Hablar de ello era peligroso. Muchos sobrevivientes ocultaron su identidad indígena, dejaron de usar su lengua materna y abandonaron sus tradiciones, todo por miedo. Ley contra la vagancia. Al igual que muchos países de Latinoamérica, El Salvador es un país que ha sido marcado por la represión violenta y la desigualdad social. Una constante histórica es su represión en contra de los pueblos indígenas, quienes han sufrido las consecuencias de la discriminación y negación cultural. Para ejemplificar lo anterior dicho, podemos remontarnos a los hechos ocurridos en 1932, cuando la mayoría de estos pueblos subsistían de sus propios cultivos y productos. Sin embargo, no tenían acceso a tierras propias y estaban condicionados por élites criollas y terratenientes, con salarios muy bajos y en condiciones precarias. A esto se le suma la crisis económica que provocó la devaluación de los productos elaborados en haciendas, lo que causó que miles de campesinos indígenas perdieran sus empleos. Estos campesinos sin empleos, pero que aún así trabajaban para mantener a sus familias y a sus comunidades, se les tachó como vagos. Con la llamada Ley contra la Vagancia, se les obligó a abandonar sus hogares para trabajar de forma forzosa en haciendas cafeteras. La economía salvadoreña creció a base de la explotación, y solo las élites y los oligarcas se beneficiaron de las riquezas. La brecha entre los campesinos y la clase dominante era indescriptible. Así fue creciendo el resentimiento. El pueblo era orillado a rebelarse antes de ser desechados y ver su cultura reemplazada. Incluso en esas condiciones, los pueblos indígenas buscaron el trato digno a través de la democracia junto con el Partido Comunista Salvadoreño. Esta alternativa pacífica resultó ser inútil, pues la segunda ronda electoral fue cancelada de forma inesperada y sin justificación. Los campesinos del occidente de El Salvador se levantaron en armas, la mayoría valiéndose de herramientas de trabajo. Se sabe que tomaron varias ciudades y reclamaron las tierras que les habían sido arrebatadas. Estaban dirigidos por Farabundo Martí, el secretario del Partido Comunista de El Salvador, entre otros caciques simpatizantes del partido. Sin embargo, la respuesta del Estado sería inmediata y desproporcionada. Las fuerzas del Estado desataron una ola de violencia que no distinguía entre hombres, mujeres o niños. La paz de las tierras donde se anhelaba justicia, trato digno y esperanza fue interrumpida por gritos desgarradores y el estruendo de fusiles. El ejército comandado por el presidente Maximiliano Hernández Martínez había acabado con más de 25.000 personas en tan solo 72 horas. Infundieron terror en sus habitantes colgando a los líderes de la rebelión indígena y fusilaron a los líderes del partido, entre ellos Farabundo Martí. Aún después de derrotar a las fuerzas revolucionarias, el ejército siguió acribillando a cualquier persona con rasgos indígenas que se le cruzara, y cualquiera que intentara escapar a otros países era detenido. La cultura pipil de El Salvador fue completamente exterminada, y aproximadamente 40.000 personas fueron víctimas de la violencia. Al final, ya sea como en México, Argentina, Venezuela o cualquier país de LATAM, esta barbarie fue realizada solo para beneficiar a unos pocos privilegiados, que ganaron su riqueza a base de los más pobres. El Escuadrón de la Muerte.
El trauma social y psicológico que habían dejado los hechos de 1932 se grabaron en generaciones venideras. Comunidades enteras desaparecieron, familias fueron destrozadas y las heridas de la violencia se hacían cada vez más grandes. El miedo al conflicto y la desconfianza hacia el Estado se mantuvieron. Por más que el Estado haya tratado de reformar algunos aspectos, los cambios no fueron efectivos ni justos. Después de los crímenes cometidos, la población indígena campesina fue marginada como nunca antes, y el terror silenció sus demandas, pero no su resentimiento. Así fue como El Salvador tuvo un periodo dominado por regímenes de dictaduras militares, apoyados por una élite que se beneficiaba de los abusos en contra de sus poblaciones más vulnerables. Estas dictaduras se caracterizaron por la represión militar, censura y ley marcial. Incluso entre los militares existía un fuerte miedo y represión en contra de la autoridad. Muchos subordinados del presidente Maximiliano Hernández lo describen como un hombre errático, con ideas esotéricas y un perfil antisocial. En esta época se cometieron innumerables violaciones graves a los derechos humanos, la mayoría cometidos por las fuerzas del Estado, como el ejército, policía y escuadrón paramilitar. Esto no hizo más que preparar el terreno para la guerra civil a finales de los años 70. Muchos grupos antigubernamentales crecieron y se radicalizaron. La creciente tensión no fue ignorada por el Estado. Fue aquí donde se reclutaron los llamados escuadrones de la muerte. Inspirados por las respuestas violentas que países como Estados Unidos realizaban para detener la expansión del comunismo, estos grupos armados clandestinos, conformados por policías, militares, agentes de inteligencia e inclusive civiles radicalizados, tenían ideologías de ultraderecha, simpatizaban con el nacionalsocialismo alemán y actuaban con total impunidad. Con apoyo del Estado y de empresas privadas, tenían la misión de perseguir, martirizar y eliminar a aquellos que consideraban enemigos del régimen. Nada que se hace para defender a tu país está en contra de la ley. Ese era su lema. Las víctimas podían ser desde estudiantes, profesores, campesinos, sindicalistas, periodistas, activistas e incluso sacerdotes. Una de las víctimas más sonadas fue el sacerdote Óscar Arnulfo Romero, quien apoyaba movimientos populares conformados por campesinos. Al ser nombrado arzobispo de San Salvador, había exigido la respuesta del Estado después de la muerte de uno de sus compañeros sacerdotes y sus acompañantes. Ante la inacción del gobierno militar, liderado por el coronel Arturo Armando Molina, el arzobispo decidió hacer una misa con más de 100,000 personas, en donde se atrevió a protestar en contra de las injusticias que propiciaba el Estado. Asimismo, se negó a asistir a las reuniones que el gobierno tenía preparadas. Estos hechos causaron que el pueblo salvadoreño se arraigara a sus ideas y lo apoyara. El arzobispo generó polémica en todo el mundo, siendo apoyado en varios países y por la Iglesia Católica. En una misa en el año 1980 instó a los militares salvadoreños a desobedecer a sus superiores, para así cesar la violencia en contra de sus hermanos campesinos. Muchos vieron su partida en ese discurso, y el 24 de marzo de 1980 el arzobispo Óscar Arnulfo Romero fue atacado en medio de una ceremonia. Un francotirador, líder de uno de los varios escuadrones de la muerte, acertó un disparo directo en su corazón. El perpetrador saldría impune, pero el acto fue la gota que derramó el vaso. Ese mismo año comenzaría la guerra civil. El Frente Farabundo Mártir para la Liberación Nacional, haciendo honor al mártir revolucionario, comenzó una ofensiva buscando derrocar al gobierno. Durante los 12 años que duró la guerra ocurrieron eventos trágicos, perpetrados en su mayoría por el Estado, el cual estaba siendo financiado por Estados Unidos en un intento por acabar con las ideas comunistas. La familia Guardado. En una pequeña comunidad de El Salvador, Walter Antonio Guardado llevaba una vida doble. De día era agente de la Policía Nacional Civil. De noche atendía su modesta tienda junto a su esposa, mientras su hija pequeña jugaba cerca del mostrador. Su negocio, como muchos en zonas controladas por pandillas, no era solo un medio de sustento, sino también una trinchera silenciosa entre dos mundos. El clima en el vecindario era tenso. Las estructuras criminales exigían a los comerciantes lo que llamaban colaboración, o como decimos en México, el pago de piso. Esto iba desde productos gratuitos hasta información. Walter, lesionado de una pierna tras un accidente en servicio, pasaba más tiempo en casa y al frente de la tienda. Durante ese periodo comenzaron a visitarlo con más frecuencia miembros de la pandilla dominante. Se sentían cómodos en su presencia y aunque él no lo decía, sus ojos lo delataban. Sabía que si se negaba, él y su familia estaban muertos. Una noche, con el dolor aún fresco en su pie y deseando escapar aunque
aunque fuera por unas horas del encierro físico y emocional, Walter y su familia se subieron al auto. Planeaban algo simple, solo salir a cenar fuera, como hacía tanto tiempo no hacían. Sin embargo, al salir de su colonia, el vehículo fue interceptado por hombres que no permitieron avanzar ni retroceder. Desde ese momento, todo rastro de ellos se desvaneció. Días después, la noticia estremeció a la comunidad. Habían sido localizados, pero ya no había nada que hacer. La versión que se escuchaba en voz baja era que Walter fue acusado de haber filtrado información que resultó en la captura o pérdida de 2 miembros de la pandilla. Su rol como policía fue considerado como una traición imperdonable. Se dice que, durante los últimos momentos, Walter rogó por la vida de su esposa e hija. Le suplicó que las dejaran partir solo a ellas, que él se quedaría ahí, pero sus palabras, así como la vida de estas, se perdieron en la oscuridad. El Mozote. Uno de los episodios más oscuros de la Guerra Civil ocurrió en El Mozote. En el año 1981, apenas un año iniciada la revolución. El acto fue reminiscente a los hechos ocurridos en 1932. El ejército no distinguió entre hombres, mujeres ni infantes, y la mayoría de víctimas fueron civiles desarmados e inocentes. Más de 1000 personas fueron ejecutadas por orden del Estado. El ejército sacaba a las personas de sus hogares y conventos y las acribillaba. Muchos de los militares aprovecharon su impunidad para abusar de mujeres y niños. Sus cuerpos, junto a sus hogares, fueron incinerados. La mayoría no se pudieron recuperar, y los que sí, solo eran algunas extremidades. A pesar de la extrema violencia, la cantidad de pruebas y testigos, el Estado negó los hechos. Solo fue hasta 1992 que se realizaron exhumaciones y se comprobaron los rastros de las agresiones que describieron los testigos. Esperaron 37 años para este momento. 6 familiares de las víctimas de la masacre del Mozote por fin reciben los restos de sus seres queridos. Y para mí esto es muchísimo, porque ya es parte de dar un cierre. Ya tengo donde llevarle flores, donde ir a platicar con ella, que uno siempre tiene cosas que contarle a su madre. Yo nunca la tuve, pero ahorita ya va a haber un lugar donde llevarla. Pero la entrega, concretada por el Instituto de Medicina Legal tras la identificación forense de los restos, no acalla el reclamo de justicia. La masacre del Mozote es una de las peores de la historia de América Latina y su juicio, que apunta a un grupo de 18 militares, apenas está en proceso de instrucción. En 1989, el FMLN logró llevar la guerra a la capital de El Salvador, en la famosa Ofensiva hasta el Tope, donde se pretendía que la población tomara armas junto con los guerrilleros para derrocar al gobierno. Y aunque no se derrocó al gobierno, se demostró la capacidad y determinación que tenían los guerrilleros. Fue hasta 1992 que se puso fin al conflicto, mediante la mediación de la ONU en los famosos Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México. Sin embargo, la guerra acabó con más de 75,000 personas y 8,000 desaparecidas, la mayoría civiles inocentes. De estas personas desaparecidas, se cree que la mayoría fueron llevadas a centros clandestinos en las que fueron martirizadas y acribilladas. La matanza de mexicanos. Uno de los casos que más marcaron a los salvadoreños fue el atentado a un autobús en el municipio de Mexicanos en el año 2010. Fue un domingo en la tarde, en el Día del Padre. Un autobús que pasaba por la colonia Jardines del Boulevard llevaba a aproximadamente 30 pasajeros. De repente, varios hombres armados detuvieron el autobús y cerraron las puertas desde afuera. En un acto frío y calculado, rociaron el bus de combustible y lo incendiaron en llamas. Entre gritos de agonía, varios pasajeros trataban de salir por las ventanas. Otros se empujaban en desesperación mientras las llamas y el humo asfixiaban el lugar. Personas que acontecían la tragedia miraban impotentes desde lejos. Aunque tratasen de ayudar, los hombres armados les impedían acercarse. Las personas que lograban salir entre las llamas y quemaduras eran sorprendidas con disparos sin piedad.
Después de unos minutos, los hombres armados se retiraron y cuando llegaron las autoridades ya era tarde para muchos. 17 personas fallecieron ese día, varias estaban completamente calcinadas dentro del autobús y las demás sobrevivieron con graves heridas e irreparables daños psicológicos. En 2015, El Salvador fue el país más peligroso de todo el mundo, con la mayor tasa de homicidios por habitante en el mundo. En el 2019, el gobierno de Nayib Bukele logró detener una parte muy importante de la violencia del país. Las tasas de desechos descendieron drásticamente. Las condiciones extremas e inhumanas en las que mantienen a los presos han sido tan criticadas como han sido alabadas en el mundo. A pesar del cese de la violencia, es bien sabido que el presidente no logra mantener dicha meta sin colaborar con los líderes de las pandillas. El enfoque militarista con el que ha enfrentado el crimen sigue siendo reminiscente a los gobiernos anteriores de El Salvador y su futuro es incierto. El descuartizador de San Francisco. Durante un periodo antiguo de El Salvador, varias personas comenzaron a desaparecer en los alrededores del barrio San Francisco. Lo inquietante no solo era la desaparición, sino que los cuerpos de las víctimas aparecían desmembrados y abandonados en diferentes lugares. Las autoridades se enfrentaron a un asesino meticuloso y brutal que causó pánico en la comunidad. Cada hallazgo aumentaba el miedo colectivo, pues el modo en que las víctimas eran desmembradas mostraba una violencia extrema y un control aterrador sobre sus actos. La investigación fue compleja, pues el criminal actuó con cautela y sin dejar pistas claras. Sin embargo, la presión social y policial llevó a la captura de un sospechoso que, tras un proceso judicial, fue señalado como responsable de estos actos atroces, pero que, por un fallo institucional, salió bajo libertad condicional tras solo 5 años encarcelado. Su nombre es Rodrigo Chávez Palacios, y muchos apuntan que su padre, el señor Fidel Chávez Mena, actual asesor del presidente Nayib Bukele, es el responsable. Chibrín Romero. Chibrín Antonio Lee Romero fue un hombre salvadoreño que, en 2010, fue arrestado y condenado por el abuso de al menos 6 pequeñas, aunque se sospecha que tuvo muchas más víctimas. Su caso conmocionó al país debido a la gravedad de los delitos y a la identidad del agresor. Lee Romero, de 28 años, se hacía pasar por pastor evangélico y lideraba la iglesia Misión Profética, El Vino Nuevo, en Salvador. Además, trabajaba como vendedor ambulante en mercados y centros comerciales. Utilizaba su propia posición de confianza para ganarse la confianza de las víctimas, muchas de las cuales eran infantes vulnerables, como vendedoras ambulantes o pequeñas encargadas de hacer mandados para familiares. Las abordaba con engaños, ofreciéndoles juguetes, ropa o identificándose como un familiar lejano. Las agresiones ocurrieron entre 2009 y 2010 en diferentes lugares de San Salvador. Las víctimas, con edades de entre 7 y 11 años, eran raptadas y llevadas a lugares desolados. Ahí eran golpeadas y posteriormente abusadas. El modus operandi del agresor incluía la privación de la libertad y la violencia física. La Fiscalía General de la República presentó pruebas científicas, como análisis de ADN, que confirmaron la compatibilidad entre los fluidos encontrados en las víctimas y los de Lee Romero. Además, un peritaje psicológico realizado por el Instituto de Medicina Legal reveló que Lee Romero tenía un perfil criminológico asociado a los pedos y era considerado un depredador carnal natural. En agosto de 2011, un tribunal de justicia de El Salvador condenó a Lee Romero a 121 años de prisión por el delito de abuso a menores, agresión carnal y privación de libertad agravada, en perjuicio de 6 pequeñas. Aunque la realidad es que se sospecha que habría agredido carnalmente al menos 15 pequeñas y a 2 varones. La condena se basó en casos documentados y probados. Omar Pimentel. En enero de 2019, la familia Pimentel vivió una jornada aparentemente normal. Aquella tarde decidieron acompañar a Omar, preparador físico de un equipo local, a un partido. Su esposa Rosa, su hijo Oscar, su suegra Silvia, su cuñado Carlos Ernesto y la esposa de este último disfrutaron del evento como de costumbre. Al finalizar, todos subieron al vehículo familiar para regresar a casa, dejando a Omar con sus responsabilidades deportivas. El ambiente era tranquilo, no había señales de que algo fuese diferente ese día. La familia tenía planes sencillos: compartir una comida juntos,
ellos, pero por alguna razón Omar prefirió quedarse. Minutos después, el vehículo con sus seres queridos desapareció sin dejar rastro. Las horas pasaron, luego los teléfonos dejaron de sonar, nadie respondía. El reloj avanzó hacia la madrugada y la ansiedad se apoderó de Omar. Cuando llegó a casa, la noticia lo golpeó como un muro. Nadie había regresado. Inmediatamente acudió a las autoridades. Comenzó una búsqueda desesperada por la familia, pero no habían pistas claras. Solo silencio y un temor creciente. 8 días después, con presión mediática y comunitaria, un giro inesperado cambió el curso del caso. Un miembro de una estructura criminal aceptó colaborar con las autoridades. A cambio de beneficios judiciales, confesó lo que había ocurrido con la familia. Según su testimonio, el plan inicial era interceptar un vehículo al azar para cometer un simple robo. Sin embargo, los implicados, miembros de una pandilla armada, decidieron actuar por impulso y desataron una tragedia mayor. No solo asaltaron el auto, sino que privaron de la libertad a todos los ocupantes y los trasladaron a una zona aislada. Lo que ocurrió a continuación estremeció a todos los que supieron del caso. Las víctimas, una familia entera, fueron sometidos a actos crueles y prolongados, abusos carnales a cada una de las mujeres, golpizas a los varones y cortes incesantes. A pesar de que no tenían vínculos con ningún grupo rival, fueron tratados como si lo tuvieran. La brutalidad fue desmedida, alimentada por el sadismo y la impunidad con la que operaban aquellos sujetos. El vehículo fue hallado días después, abandonado en un área remota. Algunos de los restos fueron encontrados en fosas clandestinas y los responsables comenzaron a ser identificados. Se trataban de miembros de la MS-13 que operaban en zonas cercanas a donde ocurrió la emboscada. En total, más de una docena de personas fueron implicadas en el crimen y al menos 6 de ellos enfrentaron cargos graves, incluyendo privación de libertad, actos degradantes y el fallecimiento múltiple de personas inocentes. El proceso judicial fue extenso y aunque algunos implicados intentaron retractarse o negar su participación, los testimonios, junto con otras pruebas forenses, lograron que muchos recibieran condenas de larga duración. Las sentencias en varios casos superaron los 30 años. Hoy Omar mantiene un perfil bajo por miedo a las represalias, pero viviendo con el peso de haber perdido la mayor parte de su familia. El origen de la Mara Salvatrucha. La historia de la Mara Salvatrucha comienza lejos de El Salvador, aunque su sangre corre desde allá. A inicios de los años 80, mientras la guerra civil salvadoreña desangraba al país, miles de familias huyeron buscando refugio en Estados Unidos. Muchos se asentaron en los barrios pobres de Los Ángeles como Pico Union y Rampart, zonas ya infestadas de pandillas mexicanas y afroamericanas. Allí, los jóvenes salvadoreños fueron víctimas de acoso, violencia y discriminación. No hablaban inglés, no conocían el nuevo territorio y no tenían quien los defendiera. Para protegerse, empezaron a formar grupos. Pequeñas bandas de defensa con el tiempo se consolidaron en algo más grande, más violento, más despiadado, y así nació la Mara Salvatrucha. El nombre surgió como una fusión de identidad y amenaza. Mara era como se les decía a las pandillas en Centroamérica, y Salvatrucha hacía referencia a los salvadoreños astutos, listos para la guerra, forjados en la selva y el conflicto armado. La mayoría de los primeros mareros eran jóvenes exiliados, muchos de ellos excombatientes adolescentes, entrenados en el uso de armas, endurecidos por la muerte. Su violencia no era solo criminal, era una continuación del trauma, una forma de guerra urbana en tierra extranjera. El reclutamiento era brutal. A los nuevos miembros se les aplicaba un ritual llamado el brinco, que consistía en recibir una golpiza durante 13 segundos por parte de varios miembros. Pero eso solo era el inicio, debían mostrar su lealtad cometiendo actos atroces. Según informes de la DEA, un joven salvadoreño de tan solo 15 años fue obligado a asesinar a un pandillero rival frente a su propia madre para ser aceptado. Lo hizo sin temblar. Al terminar, lo abrazaron y le dijeron: ya eres uno de nosotros. La Mara Salvatrucha creció como una plaga en la calle de Los Ángeles. Se dedicaban al robo, tráfico de armas, drogas y sobre todo a la guerra con otras pandillas. La violencia era cotidiana. Una noche en 1990, 3 miembros de la MS-13 interrumpieron en una fiesta organizada por la pandilla rival, la 18th Street. Armados con machetes y pistolas, mataron a 5 jóvenes e hirieron a varios más. La escena fue descrita por testigos como una carnicería
carnicería. Uno de los agresores, al salir, dejó una nota escrita con sangre: "El sur es nuestro". La policía de Los Ángeles no sabía cómo contenerlos. Eran jóvenes, hablaban en códigos, no temían a la muerte y no cooperaban con nadie. Muchos eran deportados a El Salvador como una solución rápida. Pero ahí fue donde la pandilla echó raíces más profundas. Los deportados llegaron con experiencia criminal, tatuajes intimidantes y la mentalidad de la guerra. Pronto empezaron a reclutar jóvenes en los barrios pobres de San Salvador y luego en Honduras y Guatemala. Así nació el monstruo transnacional. En El Salvador, la violencia escaló a niveles inhumanos. Un caso estremecedor ocurrió en 2004, cuando un grupo de mareros quemó un autobús lleno de pasajeros porque el conductor se negó a pagar la renta, como se le llamaba al cobro de extorsión. Murieron 28 personas calcinadas, incluidos infantes. Uno de los sobrevivientes contó que mientras el fuego se extendía, escuchó a los pandilleros reír desde afuera. Cuando fueron capturados, ninguno mostró remordimiento. La Mara Salvatrucha se convirtió en una organización casi militar. Controlaban barrios enteros, imponían toques de queda, cobraban impuestos y dictaban quién vivía y quién moría. Durante una etapa muy complicada en El Salvador, ciertas prendas y estilos de vestir fueron estrictamente prohibidos porque se asociaban con pandillas o representaban símbolos considerados peligrosos. Por ejemplo, estaba prohibido usar camisetas con números o letras visibles, ya que estas podían ser interpretadas como señales o códigos vinculados a grupos criminales. También era un factor clave: prendas rojas o azul oscuro podían identificarse con pandillas rivales y eso generaba conflictos inmediatos. Además, ciertas marcas y personajes eran vetados. Camisetas con imágenes de personajes como Mario Bros o Spider-Man estaban prohibidas porque se decía que ciertos gestos o letras en esas imágenes eran usados como señas por pandillas como la MS-13. También se prohibió usar zapatos específicos que se vinculaban con pandillas locales. Algunos modelos de las marcas DC, así como los Nike Cortez, que eran relacionados con el barrio 18. También los zapatos Nike Cortez, Filas y los Jordan eran motivo de problemas con las pandillas. Si se te veían usando estos zapatos en zona de pandillas, el problema podía ir desde hacerte que te los quitaras y se los entregaras hasta que posiblemente te golpearan y te asesinaran, y todo por utilizar un par de zapatos. Los cortes y colores de cabello también estaban regulados. Para las mujeres, teñirse el cabello de tonos llamativos como rojo o rubio podía ser motivo de persecución, pues se veía como un intento de llamar la atención o de identificarse con ciertos grupos. También porque se decía que solo las jainitas, como ellos llamaban a las parejas de los pandilleros, tenían derecho a utilizar estos colores. Estas restricciones no solo afectaban la vestimenta, sino la vida cotidiana. En las escuelas, por ejemplo, se prohibía claramente llevar ropa que representara al grupo rival, porque eso podía desencadenar enfrentamientos violentos. En 2012, la policía salvadoreña halló una fosa clandestina con al menos 40 cadáveres en el municipio de Ciudad Delgado. Muchos de los cuerpos presentaban signos de tortura. Uno de ellos, el de una joven de 17 años, tenía los dedos rotos, los ojos arrancados y marcas de violencia. Fue asesinada por chismosa, según confesó un marero detenido. En Honduras, el horror no era distinto. En San Pedro Sula, considerada durante muchos años la ciudad más peligrosa del mundo, la MS-13 participó en masacres, secuestros y asesinatos de periodistas. Uno de los casos más recordados fue el del periodista Alfredo Villatoro, quien fue secuestrado en 2012 y hallado muerto 6 días después, vestido con uniforme de policía y con un disparo en la cabeza. Aunque el crimen nunca se resolvió oficialmente, se sospecha de conexiones entre pandilleros y sectores corruptos del estado. Estados Unidos también vivió su cuota de terror. En Long Island, Nueva York, se documentaron al menos 17 asesinatos relacionados con la Mara entre 2016 y 2018. Uno de los casos más crueles fue el de dos adolescentes, Kayla Cuevas y Nisa Mickens, asesinadas a machetazos por un grupo de mareros. Las mataron por haber discutido con una compañera vinculada a la pandilla. Sus cuerpos fueron hallados en la calle, desfigurados, y el caso conmocionó al país entero. El control de la MS-13 no es físico, es también psicológico. En muchas zonas de Centroamérica, los pobladores viven bajo el régimen de terror. Nadie puede hablar, nadie puede mirar directamente a los pandilleros. Nadie puede salir o entrar del barrio sin permiso.
Incluso los infantes son entrenados como soldados. Un exmiembro contó que a los 10 años ya había cometido su primer asesinato y dijo que al principio sintió miedo, pero luego solo vacío. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, las capturas masivas, las treguas y los estados de excepción, la Mara Salvatrucha sigue viva, mutando, replegándose cuando es necesario y reapareciendo con nuevas formas. La cárcel, lejos de debilitarlos, les ha servido de cuartel general, y justo esto nos conduce a Bukele. Bukele y el mito del falso Salvador. Si vas a las redes sociales y buscas su nombre, te encontrarás con miles de comentarios defendiéndolo, y no es para menos. Nayib Bukele se ganó a pulso su reputación de gobernante de mano dura, que mantiene a los criminales tras las rejas en situaciones humillantes y deplorables. Hasta acá, el cuento de justiciero podría sonar increíble, tanto que estoy seguro que aun con todo lo que te conté y contaré, habrá gente insultándome en los comentarios y defendiéndolo, pero lo siento. Ningún político es santo ni merece piedad, y eso incluye a este señor. Cuando Nayib Bukele llegó al poder en El Salvador, muchos lo vieron como una figura fresca, joven, distinta al molde tradicional del político panzón viejo. Se presentaba con gorra hacia atrás, sin corbata, hablando el lenguaje de los jóvenes y prometiendo acabar con las pandillas de una vez por todas. Durante años, el país había vivido atrapado entre la violencia de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, con miles de fallecimientos y extorsiones que asfixiaban a las comunidades. Bukele prometió una guerra total contra el crimen, y la cumplió, aunque no como todos esperaban. En marzo de 2022, tras una ola de asesinatos atribuidos a pandillas, decretó un régimen de excepción que suspendía derechos constitucionales como la defensa legal, la privacidad y el debido proceso. Desde entonces, más de 85,000 personas fueron arrestadas sin orden judicial. La medida fue celebrada por gran parte de la población. En barrios que antes estaban controlados por maras, la gente volvió a salir por las noches. Los negocios abrieron sin pagar extorsión y los asesinatos bajaron a niveles mínimos. Para muchos, Bukele hizo lo impensable, ser un salvador. Pero debajo de esa paz se escondió una guerra más silenciosa. Muchos fueron arrestados sin pruebas, basados en denuncias anónimas o por vivir en zonas controladas por pandillas, por tener tatuajes, por usar ropa de ciertos colores o por simplemente tener cara de marero. Juan Carlos Cornejo, asistente veterinario, fue arrestado por tener el pelo largo y un tatuaje en el brazo. Era un símbolo de arte tribal, pero fue suficiente para acusarlo de pertenecer a una estructura criminal. Pasó 5 meses en prisión sin que hubiese una sola prueba en su contra. Finalmente fue liberado sin disculpas ni compensación. Gerson y Roberto, de 14 y 15 años, fueron detenidos en Chalatenango luego de que circuló un video de TikTok donde aparecían bailando con un grupo de amigos. En el video no aparecían ni armas ni tampoco símbolos pandilleros, solo un video de 10 segundos de algunos jóvenes. Aún así, fueron acusados de asociación ilícita y llevados a centros de detención para menores. Sus familias protestaron, lloraron, suplicaron y finalmente lograron ser liberados. Tuvieron suerte, una que no todos tienen. En las cárceles, las denuncias de maltrato son constantes. Un hombre joven, liberado después de ser declarado inocente, contó que lo hacían arrodillarse desnudo mientras le aplicaban descargas eléctricas en la espalda. A uno de sus compañeros de celda le sacaron sangre para saber si estaba bajo sustancias ilícitas. En el penal de Izalco y en la megacárcel Secot se reportaron más de 260 fallecimientos bajo custodia. Muchos de los cuerpos presentaban signos de estrangulamiento, huesos rotos y quemaduras. Los fiscales archivaron decenas de estos casos sin investigar. El silencio se volvió una política de Estado. Sandra Hernández perdió a su esposo, jornalero de campo. Fue detenido al volver del trabajo. No tenía tatuaje, ni antecedentes, ni conexiones. Solo pasó por el lugar equivocado a la hora equivocada. A los 3 días lo encontraron fallecido en su celda, con moretones en el cuello y la espalda. Le dijeron que murió por causas naturales. Sandra aún guarda la camisa ensangrentada que le devolvieron. Pese a todas estas denuncias, Bukele sigue siendo uno de los presidentes más populares del continente. Las encuestas lo colocan con más del 80% de aprobación. Muchos salvadoreños lo ven como el único que se atrevió a hacer lo que nadie hizo. Él mismo ha reconocido públicamente que al menos 8,000 personas inocentes fueron arrestadas y ha sugerido que podrían ser muchas más. Pero en lugar de abrir investigaciones, su gobierno archivó las denuncias y bloqueó a las organizaciones que exigían justicia. El Congreso, dominado por su partido, destituyó jueces, fiscales y consolidó el control absoluto
absoluto sobre el poder judicial. La Corte Suprema, ahora bajo su influencia, avaló su reelección pese a que la Constitución lo prohibía. El régimen de excepción se ha prorrogado más de 30 veces. Para muchos, El Salvador vive en una dictadura, pero es disfrazada de orden gracias al populismo. Las calles están más tranquilas, sí, pero también más silenciosas. El miedo ya no viene solo de los pandilleros, ahora también viene del Estado. Familias enteras callan porque un hermano, un padre o un hijo fue detenido sin explicación. Las madres marchan con pancartas que dicen liberen a los inocentes, mientras la televisión muestra imágenes de tatuajes, celdas oscuras y reclusos sin camisa, como si todos los que están ahí fueran culpables. En un país donde la justicia es selectiva, la imagen lo es todo. Nayib Bukele ha construido una narrativa poderosa, el presidente que venció a las pandillas, pero lo hizo a un costo enorme, arrestando sin pruebas, maltratando sin juicio, callando a la prensa crítica y para muchos destruyendo lo poco que quedaba de la democracia salvadoreña. Ahora, quiero aclarar esto, la crítica que acabo de hacer no va destinada a ese güey que abusó de una niña y que aparte se dedicaba a robar y que básicamente le quitó la vida a la mayoría de su vecindario. Mi defensa no va a esa gente, mi defensa va a la gente inocente que Nayib Bukele puso tras las rejas por, no lo sé, tener un tatuaje o tener el pelo largo. Y si bien estoy seguro que salvadoreños van a escucharme y se van a quejar, bueno, imagínate si esa persona que fue arrestada siendo inocente fuera un familiar tuyo. A ver si ahí sigues apoyando a Nayib Bukele y diciendo el mal menor. Ahora que si quieres escuchar de un salvadoreño que sí es un héroe hasta el día de hoy, entonces investiga más sobre figuras como Arturo Castellanos. Arturo Castellanos fue un diplomático salvadoreño que mostró un heroísmo silencioso pero profundo durante la segregación a los judíos. Sirvió como cónsul general del Salvador en Ginebra durante la Segunda Guerra Mundial. Colaboró con el empresario judío George Mandel para emitir miles de documentos de nacionalidad salvadoreña falsos a judíos en Europa, especialmente en Hungría y otros países ocupados por el bando alemán. Estos documentos, certificados de ciudadanía o pasaporte, les otorgaban una protección como ciudadanos de un país neutral, lo que en muchos casos les salvó la vida, impidiendo su deportación a campos para judíos. Se estima que salvó entre 20.000 y 40.000 personas, aunque el número exacto es incierto por la naturaleza clandestina de la operación. Realizó esta labor de forma discreta, sin buscar protagonismo, arriesgando su carrera diplomática y posiblemente hasta su vida. Es irónico que a día de hoy no se ha recordado, a diferencia de Schindler, que se estima que salvó a 1.000 judíos en comparación a los más de 20.000 que salvó Castellanos. Antes de irme quisiera agradecerle a Caruroso por ayudarme como paisano a El Salvador con la revisión de este guión, que fue escrito en su mayor parte por Croa. De igual forma le agradezco al editor y al miniaturero del video. Sin sus esfuerzos esto no hubiera sido posible. Sin más que decir, este fue el lado oscuro de El Salvador, un turbio país de Latinoamérica.